representa dos concepciones políticas dentro de la Unión Europea a la hora de afrontar el fenómeno migratorio, que complica los acuerdos internos y ponen en evidencia una situación que es aprovechada por quienes quieren una Europa debilitada. Son las 3, son las 2 en Canarias. La tarde. Pilar García Muñiz. COPE. Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a la tarde de COPE, la tarde de Pilar García Muñiz. Yo soy Israel Remuñán y vamos a estar contigo hasta las 7 de la tarde. Pendientes de los incendios que afectan a varios puntos de España y especialmente del de La Niebla, en Huelva, que sigue activo y sin controlar. El fuego ha quemado ya más de 8.000 hectáreas y afecta a un perímetro de alrededor de 20.000. Tenemos, de hecho, una última hora importante y es que el número de personas desalojadas por este incendio se acerca ya a 800. A los 474 vecinos que permanecían fuera de sus casas se suman ahora casi 300 del Madroño y sus 4 aldeas ya en la provincia de Sevilla, evacuados ante la cercanía de las llamas. A esta hora el viento ha vuelto a cambiar y está complicando las labores de extinción. Más de 600 personas trabajan en el operativo con la participación de la UME y decenas de medios aéreos. Te recuerdo que lo que llevamos de año, los incendios han quemado ya más de 220.000 hectáreas en España. Y seguimos muy pendientes de Ceuta. 11 días después de la entrada masiva desde Marruecos, la ciudad sigue sin recuperar completamente la normalidad. Hoy el gobierno ha vuelto a elevar la dimensión de aquella crisis. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, calcula ahora que fueron unas 80.000 personas las que entraron en Ceuta durante lo peor de la crisis. La inmensa mayoría regresó después a Marruecos, pero miles de personas siguen allí. Entre 8.000 y 11.000, según el presidente Juan Jesús Vivas. Muchas continúan viviendo en asentamientos provisionales, en zonas de monte, en playas, en chabolas o en las calles. De hecho, cientos de migrantes, entre ellos muchos menores, agolpan un día más a las puertas de la Jefatura de Policía de Ceuta para intentar formalizar su filiación. Alrededor de 1.400 niños y adolescentes han pasado ya por el proceso de filiación. El gobierno quiere priorizar siempre que sea posible y con todas las garantías la reagrupación de esos menores con sus familias. Y para los que tengan que permanecer en España está previsto que esta semana empiecen los traslados a otras comunidades autónomas. Aquí llegará otro debate. Pero hay otra preocupación, que pueda producirse una nueva entrada masiva. Desde hace días circulan en redes sociales mensajes que convocan a un nuevo intento para este próximo sábado, el 15 de agosto. España ha reforzado la vigilancia y se han restringido los permisos de militares y guardias civiles destinados en la zona. Pero claro, la frontera tiene dos partes, España y Marruecos. La pregunta es si desde Rabat volverán a dejar, en caso de que ocurra, que la gente pase a nuestro lado como si nada. Sobre este tema, el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, se ha mostrado bastante escéptico. No cree que Marruecos vuelva a permitir una imagen como la de hace 11 días, lo explicaba esta mañana en Herrera en COPE. Se habla poco de la imagen por los suelos de Marruecos, escapándose a la gente, los jóvenes, en chanclas, corriendo, con un montón de muertos, desgraciadamente. Esa imagen que ha dado Marruecos es pésima también. Y por eso no creo yo que ahora ya se vaya a producir ni de lejos lo que se produjo el otro día. Pues veremos qué ocurre. Ahí está ese llamamiento, esa convocatoria para el próximo 15 de agosto y te lo contaremos aquí, en COPE. Y 2 días es lo que queda para ese eclipse total de sol, y como en España somos de hacer las cosas a última hora, pues seguro que algunos están todavía buscando las gafas, yo el primero, para ver el eclipse, y otros están pensando a qué familiares pueden ir a visitar para verlo bien, a qué casa pueden acoplarse. Urbano Canal, buenas tardes. Muy buenas tardes, Israel. Qué gran ocasión, ¿no? De visitar a familiares. Sí, Vamos a ver el eclipse a vuestra casa. Allí, esperando. ¿Os parece bien? No, son solo, es un minutito. Es un minutito, 50 segundos que está oculto el sol. Sobre visitas inesperadas vamos a hablar hoy en la tarde. Exactamente, y visitas inesperadas y acoplados en el verano. Aquí el filtro mágico para la tranquilidad. Buenas tardes, gente. A ver, yo de visitas de estas incómodas estoy más que curado de espanto.
hay un utensilio en cada puerta que se llama mirilla. Hacer el favor de mirar antes de abrir. Yo cuando hay alguien que no quiero que entre, pues no le abro. Mi mujer, ¿quién era? A ver si se han dado cuenta. Sí, aunque se den cuenta, pero yo no la abierto. Y así pues estamos más tranquilos. Buenas tardes. Buenas tardes. Esperamos mensajes, Urbano. En el 607 15 06 02. Deportes en la tarde. COPE. Estar informado. Santi Duque, buenas tardes. ¿Qué tal, Israel? Muy buenas tardes. ¿Qué pasa con Julián Álvarez? Pues eso es lo que se está preguntando hoy muchísima gente, porque era el día indicado para que se vieran las caras Julián el Cholo. Y enseguida preguntamos a Javi Gómez si este encuentro ha ocurrido o no, pendiente de todas las operaciones en Barcelona, de regresos importantes en el Real Madrid, porque esta semana empieza la Liga. Era una de las imágenes más esperadas del día, más buscadas del día. Se ha producido finalmente ese encuentro entre el Cholo Simeone y Julián Álvarez. Javi Gómez. Del día y del verano, te diría, Santi. Mucha expectación en Majadahonda, pero al menos habrá que esperar 2 días más. Simeone no ha llegado con el resto de la expedición que venía de Corea del Sur. Y Julián, junto a Llorente y Baena, ha pasado las primeras pruebas médicas en la clínica asociada al Atlético de Madrid. El próximo día marcado en rojo será el miércoles a las 12 de la mañana, que es cuando los del Cholo vuelven a los entrenos. ¿Cómo están viviendo esta espera de ese encuentro entre Julián y Simeone en Barcelona, Marina Herrero? Pues para el Barça, Julián Álvarez sigue siendo el plan A en la delantera y no hay un plan B sobre la mesa. Confían además que ahora que el argentino ha vuelto a los entrenamientos con el Atlético de Madrid pueda ejercer algo más de presión para intentar desbloquear las negociaciones de una vez por todas y que el culebrón Julián termine, aunque parece que se va a alargar hasta el último minuto. En el Real Madrid la novedad hoy son las caras nuevas en el entrenamiento, Melchor Ruiz. Y un total de 4 de los últimos 5 mundialistas que faltan por incorporarse al Real Madrid. Lo han hecho en la mañana de hoy Kylian Mbappé, Konaté, Cucurella y Aurélien Tchouaméni, previo reconocimiento médico. En el caso del francés, Tchouaméni tiene pequeñas molestias musculares, no ha trabajado con el grupo, algo que sí han hecho el resto de compañeros. También Courtois y Diomandé, que días atrás habían trabajado de forma individual, pero hoy han hecho por primera vez el trabajo con el resto de compañeros. El último en incorporarse será mañana o el miércoles, Jude Bellingham, y el que sí lo ha hecho es Marc Cucurella, un campeón del mundo, encantado y feliz de llegar por fin al Real Madrid. Muy contento, mucho tiempo esperando, se ha hecho largo, pero por fin ya estoy aquí. Hoy he entrenado con mis compañeros, he conocido a toda la gente. Mucha confianza, yo creo que mucha naturalidad, de hacer en el campo lo que sabemos, sobre todo disfrutar, y yo creo que lo que queremos todos que es ganar y que sea un gran año. Hola madridistas, ya estoy aquí, muchas ganas de conoceros a todos, ha sido un gran día, el primer día, y nada, esperamos trabajar duro, que sea un gran año y que podamos disfrutar todos juntos. Ya feliz en el Real Madrid. ¿Y cómo está el estado de la negociación por el fichaje de Rodri con el Barcelona y el City, Víctor Navarro? Con avances después de este fin de semana entre el Manchester City y el Barça, han estado hablando de ello, preparando esa segunda aproximación al FC Barcelona, oferta de los azulgranas que tendrán que subir a unos 60 millones de euros tras ser rechazada la primera de unos 45 millones de euros. Nadie tiene dudas en esta operación de que se hará, ni el jugador, que tiene todo pactado con el Barça, ni ninguna de las partes. Y el otro gran tema en Barcelona es el caso Ferran. ¿Se va del conjunto azulgrana camino de París, Uriol Ruiz? A ver, el acuerdo entre el jugador y el club parisino es total desde hace ya unos días, y en el Barça se acepta la salida del delantero. Ferran y PSG quieren cerrar la operación antes del día 12, este miércoles, y evitar así que se incorpore a los entrenos del Barça y entrar de inmediato en la dinámica del conjunto francés. Desde Francia se afirma que se ha mandado la oferta, pero en el club todavía no la confirman, aunque sí que se estipula que podría estar en torno a los 50 millones de euros. En el Real Madrid, aunque todo el mundo o mucha gente del madridismo piensa todavía en fichajes, lo que se está priorizando son las salidas. ¿Qué futbolista podría abandonar el equipo blanco, Melchor? Bueno, es la única manera, que salga alguien para que pudiese el Real Madrid fichar. En el mercado ahora mismo no está ni cerrado ni abierto, pero como te digo, la prioridad es que saliese alguien para poder incorporar un nuevo fichaje. Y Endrick podría estar en esa situación, pensando aceptar alguna de las diferentes ofertas que tiene, ya que se ha dado cuenta el brasileño que va a seguir teniendo muy pocos minutos, especialmente tras la llegada de Carlos Espín. En el Atlético de Madrid ayer jugaron el penúltimo amistoso de la pretemporada. ¿Cómo les fue contra el City en Seúl, Javi Gómez? Un partido que dejó preocupado al Cholo, y no por el resultado. No ha podido trabajar con la mayoría de sus jugadores, aunque es cierto que le sirvió para evaluar Santi nombres propios. Debutó Canguilí en su país, volvimos a ver a Barrios a un gran nivel. Hjulman dejó buenos detalles, y la sensación de la pretemporada, el chaval
de 16 años, Jorge Domínguez, marcó su primer gol. Derrota 3-1 ante el City y este viernes en Francia ya espera la última prueba de toque antes de la Liga, el Olympique de Marsella. 2 presencias más en Barcelona, porque además de la venta de Ferran, ¿cómo está la salida del resto de jugadores en Can Barça, Víctor? Varias carpetas hay porque hay que inscribir a fichajes, esperando la oficialidad hoy de Ronald Araujo, al fin, que libera unos 12 millones de euros de masa salarial por su cesión al Liverpool. De Casado no será inminente, capta el mensaje del club y se irá, tiene como mínimo la Liga Saudí, pero le ha dicho a Jorge Méndez que le busque otros equipos. El canterano Jofre Torrents, lateral, es el más cercano a irse hacia el Ajax de Mitchell. También se busca equipo para el tercer portero, Jaco, y no se descarta alguna sorpresa en la plantilla azulgrana en forma de salida. Y la peor noticia hoy en Barcelona es la posible grave lesión de Bardaghi y Jansenés. Sí, alarma en el FC Barcelona por la posible lesión de Ronny Bardaghi. El futbolista abandonó el entrenamiento de hoy con preocupación por el estado de su rodilla y queda pendiente de pruebas médicas que confirmen el alcance de lesión. Pinta a cruzados, la segunda vez que sufre esta lesión en su carrera. Todo esto en la semana en la que empieza la Liga. Recuérdanos, Andrés Sánchez, horarios y partidos que van a inaugurar el campeonato 26-27. La Liga dará el pistoletazo de salida en la temporada 26-27 en Mendizorroza, el sábado a las 7:30 con el Alavés Getafe. La jornada 1 será algo atípica y se alargará casi 2 semanas porque la competición ha aplazado los partidos de los equipos con jugadores en las semifinales y en la final del Mundial de 2026. Por eso, el Real Madrid, el Barça, el Atlético de Madrid, el Athletic Club de Bilbao y el Betis no juegan en la fecha inicialmente marcada. El Athletic recibe al Málaga el 19 de agosto, el Betis visita al Valencia el 25, el Madrid se estrena contra la Real Sociedad en el Bernabéu el 26 y el Barça cierra contra el Athletic Club en casa el 27. Las 3:11 hay más noticias en el fútbol español. Deportes en la tarde. COPE, estar informado. Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals, muy útil para tu coche. Carglass cambia, Carglass repara. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 29 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es. Las zapatillas deportivas Abutarda patrocinan a la Selección Nacional de Salto Lateral, porque Abutarda son zapatillas de ganador. ¿Y en qué le convierte a usted eso si no lleva unas Abutarda? Exacto. En un perdedor, un miserable, un desecho social, una piltrafa humana. Así que cómpreselas ya y deje de dar pena. La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque en la radio más del 83% de los oyentes se quedan en la emisora cuando llega la publicidad. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio. Ya no quedan muchos partidos amistosos por disputar porque, como decíamos, empieza ya la Liga. Pero ayer, además de esa derrota del Atlético de Madrid ante el City, jugó también el Athletic de Bilbao, José Ángel Peña. Sí, y cayó ante el Olympique de Marsella, que dejó claro que este proyecto de Edin Terzic aún tiene mucho trabajo por delante. Ante los franceses vimos a un Athletic fallón en defensa e impreciso en la salida de balón. Y un día después, a los que han regresado a Lezama han sido los 3 campeones del mundo rojiblancos, Simón, Laporte y Nico, para iniciar una preparación express con la vista puesta en estar disponibles de cara a ese estreno liguero el 22 de agosto frente al Sevilla. Mañana trabajarán ya con sus compañeros que hoy gozan de descanso. Vamos con el mercado de fichajes, empezando por San Sebastián. ¿A quién está a punto de cerrar la Real Sociedad, Marco Antonio Sandé? Mikel Oyarzábal ya está de vuelta en Zubieta. El capitán ha pasado esta mañana las pruebas médicas después de 3 semanas de vacaciones y mañana comenzará a entrenarse con sus compañeros. Y la Real espera anunciar en breve el regreso de Nayef Aguer, cedido por el Marsella. Oyarzábal, por cierto, ha respondido así a los rumores sobre su futuro. Lo he dicho siempre que Donosti ha sido mi casa, igual que la Real. Vine aquí con 15 añitos y me han acogido de maravilla y nada, que siento que es mi casa, con la gente que quiero y feliz de estar aquí. Oyarzábal es el delantero de la Real Sociedad y el que ya tiene también delantero es el Sevilla, Víctor Fernández. El delantero escocés Robbie Ur se va a convertir en jugador del Sevilla en las próximas horas, procedente de la Liga Sueca del Sirius. Va a firmar por 5 temporadas. La operación ronda los 6,5 millones de euros más otros 2 en variables. Tiene 22 años y se convierte en la gran apuesta del Sevilla. El jugador viaja procedente de Málaga y va a firmar su contrato esta tarde. El otro objetivo para reforzar la delantera es el franco-nigeriano George Ilenikena. Juega en Arabia Saudí. El año pasado estuvo en el Mónaco, que lo traspasó por 33 millones de euros. Además, el Sevilla ultima el pase de Jordán al fútbol portugués. Por su parte, el Valencia lo que quiere cerrar es un lateral derecho.
derecho, Rafa Villarejo. La prioridad es el lateral derecho, así lleva varias semanas, pero parece que el acuerdo con Arnau Martínez, el futbolista del Girona, podría estar más cerca. El Valencia ha subido la oferta, el catalán ha rechazado Osasuna y parece decidido esta vez sí a aceptar los 5 años de contrato que le ofrecen los de Mestalla. Tras el lateral, Corberán quiere un extremo, un central y un portero. Eso sí le da el fair play, que de momento no alcanza, por lo que primero debería dar salida a futbolistas. ¿Y a quién está a punto de fichar el Getafe, Gemma Santos? A Johan Mojica, el lateral colombiano del Mallorca. Según me cuenta nuestro Jordi Jiménez de COPE Mallorca, el Geta no pagaría mucho por el traspaso, Santi, apenas $500,000 de euros, pero es que así el Mallorca aligera masa salarial. Mojica llegaría para reforzar el lateral izquierdo, de hecho no es la primera vez que el Getafe va a por él, y además de trabajar en llegadas, te cuento que la dirección deportiva de Toni Muñoz trabaja a destajo también en las salidas de los jugadores que no convencen a Bórdalas. Javi Muñoz está próximo a irse a la Almería y también trabajan en sacar a Alex Sancris y a Juan Berrocal. Vamos con 2 de presentaciones en Pamplona. ¿Quién ha presentado a Osasuna, Alberto Sanz? A Jonathan Dubasín. Habla de que cumple su sueño de jugar en primera. Incluso se ha bajado el sueldo para que se pueda hacer el fichaje. Osasuna está viviendo un mercado complicado. No se esperan más salidas que la de Iker Benito y Braulio anuncia que van a hacer entre 3 y 4 fichajes y manda un mensaje para quienes le piden a Osasuna más dinero tras la venta de Víctor Muñoz. Primero ni hemos sacado 40, obviamente el 50% es del Madrid. Nos faltaban por pagar 3,5 millones al Real Madrid, que obviamente de los 5,5 que sabéis que hemos pagado. Hay que quitar la solidaridad. A los agentes también alguno ha recibido obviamente dinero de ahí. Sigues quitando y de todo lo que se supone que es una venta histórica que no nos vamos a olvidar, tenemos lo que tenemos para reforzar la plantilla. Y en Vitoria, ¿quién ha presentado el Alavés, Fermín Molano? El Alavés ha presentado al central argentino Nicolás Valentini. El director deportivo Sergio Fernández da por cerrada la plantilla si no hay salidas y Valentini ha mostrado su felicidad por llegar a la Liga y ha explicado qué puede aportar al equipo. Estoy agradecido con Sergio y con el club también. Y sí, la verdad que un paso a la Liga Española es muy importante y que es algo que quería y que soñaba. Un central aguerrido, que bueno, como siempre digo, trabajo para el equipo y para poder crecer tanto personal como grupal. Y en el Rayo Vallecano, Pablo García, seguimos a vueltas sobre dónde se va a jugar ese primer partido de Liga. Seguimos con la incógnita, pero hoy se ha sabido que el Leganés ha puesto a disposición su campo si así lo sea el Rayo. Así lo ha hecho oficial el club pepinero con un comunicado en redes donde señala la disponibilidad para los vallecanos de jugar contra el Alavés el jueves 20 y remarca que el acuerdo se ha cerrado de la mano de la CAM. Se descartaría así provisionalmente la opción de Burgos, pero no se cierra del todo el deseo del presidente del Rayo, Martín Presa, el de jugar en Vallecas, que sigue a la espera de los resultados de la última auditoría de la Comunidad de Madrid en el Estadio de Vallecas. Sería ese Rayo Alavés en Butarque, en caso de ser en Butarque, segunda jornada de Liga ese día 20. Y en segunda división, ¿cómo está el mercado? ¿Cuáles son los principales movimientos del día, Jesús Martín? Esto no es un adiós, es un hasta luego. Nos vemos en primera. Estas han sido las palabras de Samu Costa para despedirse del Mallorca. El jugador portugués ha puesto rumbo al Al-Nassr de Cristiano por 22 millones de euros. Cristian Gutiérrez se marcha cedido al Cádiz, procedente de Las Palmas. El Girona se ha interesado en el centrocampista español del Al Ittihad, Unai Hernández, y el central español del Celta, Carlos Domínguez, cerca de firmar por el Oviedo. Hasta aquí el fútbol al polideportivo. Deportes en la tarde. COPE, estar informado. España es campeona del mundo y en HR Motor lo celebramos contigo. Con hasta 10.000 euros de descuento en vehículos de ocasión y cientos de coches con entrega inmediata desde 150 euros al mes. SUV, híbridos, urbanos, elige el tuyo. Ven a uno de nuestros 35 centros o entra en hrmotor.com. Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita y es la siguiente. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es. Atención, 12 de agosto, eclipse solar confirmado. En Sol Optical, con cualquier compra, te regalamos unas gafas para observarlo con seguridad. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo. Menudo fin de semana de alegrías nos ha dado el tenis español en Montreal, porque ganaba Mérida y hoy estamos pendientes de Rafa Jodar, Rubén Vasco. Gran desempeño hasta ahora de los dos tenistas madrileños en el Master 1000 de Canadá. Hoy a las 12 de la noche Rafa Jodar se enfrentará en los cuartos de final al francés Arthur Fils. Por su parte, Dani Mérida venció ayer de manera contundente al holandés Griesport y se medirá en cuartos el martes al estadounidense Lerner Team. Por cierto, también es noticia que Sinner no estará en el torneo de Cincinnati y anoche, tras su victoria, entrevistamos a Dani Mérida en el tertulión.
venía aquí con mucha confianza, habiendo ganado mi primer título hace 2-3 semanas. Obviamente sabiendo que me tenía que adaptar a esta superficie, que era mi primer torneo en pista dura, pero bueno, venía muy motivado, llegaba aquí con mucha ilusión de jugar mi primera vez en Canadá y bueno, la verdad que muy contento con cómo están yendo las cosas, con el nivel que estoy dando, de estar en los primeros cuartos de final de mi carrera de un Master 1000. Y ayer en el regreso del Mundial de Motociclismo no le fue bien en Silverstone a Marc Márquez. Conclusión, pues la misma que vengo repitiendo. O sea, tenemos que mejorar si queremos luchar por el campeonato. Nos hemos encontrado en esta situación por un regalo de los rivales, pero tenemos que ser más constantes en los circuitos que nos cuesta e intentar aprovechar los que nos sentimos fuertes. Aquí nos ha costado, pero penalizamos demasiado. ¿Qué fue lo que ocurrió en ese Gran Premio de Gran Bretaña, Borja González? Y tendrá que esperar Marc Márquez al último fin de semana de este mes de agosto, al Gran Premio de Aragón, para resarcirse de un gris fin de semana en Inglaterra, pese al optimismo que quiso transmitir con sus palabras, en un Gran Premio dominado por las Aprilia, tanto el sábado como el domingo. El sábado la victoria de Jorge Martín y el domingo la primera de la temporada para Raúl Fernández, con el segundo puesto de Martín, tercero Bezzecchi, Martín más líder de la general tras los resultados de este fin de semana. En Moto2 no hubo victoria española, fue para Philippe Salac, pero sí que protagonismo español, porque Manu González se equivocó en el conteo de vueltas y celebró antes de tiempo. Segundo puesto para Ortolá y tercero Scrich, su primer podio en el Mundial. Victoria española en Moto3 para Almansa, segundo puesto para Álvaro Carpe. Y esta semana también muy pendientes del atletismo, porque comienzan los europeos en Birmingham, José Luis Gil. Arrancaron los europeos de atletismo de Birmingham con buenas noticias en cuanto a la participación española. Pleno en la longitud. Jaime Guerra, Eusebio Cáceres y Lester Lescay estarán en la finalísima. Destacada también la actuación de Maribel Pérez en los 100 metros, 11-11, avanza ronda, y también pasaron ronda en el 800 Mohamed Atawi y David Barroso. Para la tarde, además de lo que puede hacer Maribel Pérez en esas semis de los 100 metros, una finalísima ya en la agenda, 22:40, la del 4x400 mixto para el relevo español. Y también estamos de celebración en golf, porque Jon Rahm ha ganado un nuevo torneo, Pablo García. El de Baracaldo ha asegurado matemáticamente su título en la cita de Nueva York. El golfista se asegura así su tercer lead en la penúltima estación de la competición celebrada en el Trump National Golf Club de New Jersey. No está en su mejor estado de forma. En los últimos meses ha encadenado los 3 peores meses de su década profesional. No obstante, el dominio en la regularidad de los 5 primeros meses de 2026 ha permitido al español ser el campeón sin esperar a Indianápolis. Y en natación entramos en la última semana de los europeos de París. ¿Qué destacamos de la jornada de hoy, Agustín Clemente? Y con un buen día para los españoles en la piscina. María de Valdés se mete en la final de los 800 libre. El relevo 4x200 femenino también estará en la final gracias a la joven de 16 años, Irene Ciércoles. Y por último, María Daza y Estela Tornaz firman el pase a semifinales, mientras que Diego Mira y el relevo masculino se han quedado fuera. Y en el deporte de formación estamos de enhorabuena tanto en baloncesto como en balonmano, porque ayer la selección española sub-18 femenina arrasó en la final del Campeonato de Europa, Pilar Casado. Arrasó literalmente a Francia en esa final del Europeo sub-18 y se coronó campeona de Europa, la mejor defensa del campeonato y una máquina en ataque. Okafor fue la MVP de la final y del torneo. En no mucho tiempo, como otros jugadores de esta U18, llamarán a la puerta de la absoluta, que ha empezado hoy su segunda semana de concentración en Madrid. Un puesto en la lista definitiva de Miguel Méndez, lo reconoce Andrea Vilaró, está más caro que nunca. El nivel de España es impresionante, tanto las que se mantienen como las que suben, como las que acaban de llegar, todas pueden meterse en el roster final. Entonces, bueno, creo que lo bueno de España es eso, ¿no? Que hay más que 12, hay 24 jugadoras que podrían formar el equipo. Y en la NBA la noticia es que decimos adiós a una leyenda. Rubén Parra, buenas tardes. Buenas tardes, Santi. Ayer falleció a los 86 años Don Nelson. Como jugador, 5 veces campeón con los Celtics. Como entrenador, fue elegido 3 veces el mejor del año y se retiró como el técnico con más triunfos en la historia de la Liga. Récord que le arrebató otro mito como Greg Popovich. Más allá de los logros, su legado en el baloncesto es innegable. Y estrellas como Stephen Curry o Luka Doncic han tenido palabras de reconocimiento para un hombre que fue leyenda dentro y fuera de las pistas. Lo estábamos diciendo, fiesta en el balonmano, en el baloncesto de formación y también en el balonmano, con un campeonato del mundo sub-18, Fermín Molano. Las guerreras juveniles revalidan el título de campeonas del mundo tras vencer 26-23 a Montenegro. España fue a remolque durante buena parte de la final, pero un parcial de 8-1 en los últimos 10 minutos dio la vuelta al partido. La selección vuelve a proclamarse campeona del mundo y lo hace de forma invicta.
Y tenemos que terminar el repaso a todas las noticias del mundo del deporte en este lunes 10 de agosto con la vela, porque continúa Jordi Jiménez la Copa del Rey en Mallorca. Otra vez protagonista Javier Banderas y el Teatro del Sojo conquistando su 9ª Copa del Rey Mafre de vela, con glorias olímpicas a bordo como Luis Doreste y Domingo Manrique. Éxito en general para la vela española, que dominó 3 de las 6 clases, con victorias para los locales Pedro Baquer en el Club Swan 42 y María Bovera en la Copa Femenina. El Rey Felipe y su Hispania fueron subcampeones. El Rey sigue sin ganar su Copa. Pues todo esto, Israel, en el repaso del mundo del deporte en este lunes 10 de agosto. Gracias. Sigues en la tarde de COPE. Pilar García Muñiz. La tarde. Deportes en la tarde. COPE. Estar informado. Empieza una nueva semana, yo creo que ya está cerca de volver Pedro Martín, porque empieza la Liga este sábado, en Segunda División empieza este viernes y las vacaciones de Pedro Martín están prontas a terminar porque tenemos estreno mundial de tiempo de juego, como decimos, este fin de semana con el inicio de la Liga 2026-2027. Pero todavía le cubre la última semana de vacaciones Pedrita, así que vamos a ver qué ha pensado esta semana Pedrita para el reto. Hola Pedrita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Santi, ¿qué tal estás? Como la actualidad deportiva con Julián, Diomande, Rodri, tú no paras. Da igual cuando encienda la radio por el día o por la noche, estás tú presentando. Sí, yo contento, Pedrita, no tengo queja. Bueno, cuéntale a los oyentes qué se te ha ocurrido para esta semana, que puede o no ser tu última del reto. ¿Por dónde van las cosas en estos días? Esta semana continúan los europeos de natación y empiezan los de atletismo. Por eso el reto va a ser encontrar una ciudad europea. Y la primera pista es: en la ciudad nació un ganador del Tour de Francia. Vale, una ciudad europea y en esa ciudad nació un ganador del Tour de Francia. Bueno, pues vamos deshojando la margarita a medida que avance la semana. Ya recibiremos votos seguro en el día de hoy y respuestas, porque hay gente que gana el reto el lunes y muchos también el martes. Pero bueno, poco a poco iremos dando más pistas para que la gente se vaya acercando. Gracias, Pedrita, un beso, buena tarde. Bueno, Santi, nos vemos mañana con la segunda pista. Descansa y pasa buena tarde. Gracias, Pedrita. Igualmente, producto del tramo final de tiempo de juego, tertulión. Ayer escuchábamos, reflexionábamos sobre lo que va a pasar con el caso Julián Álvarez. ¿Veis alguna posibilidad de que el Atlético de Madrid dé marcha atrás y permita la salida de Julián Álvarez al Barça? Ninguna. O sea, la inflexibilidad que yo le he visto a Gilmarín no se la he visto con nadie. Ni siquiera con el caso más flagrante y con parecido o similar, el de Griezmann. O sea, no he visto tan inflexible y creo que no se van a mover de ahí. No, yo viendo la firmeza de Gilmarín, es que rectificar ahora. Si me dices otro equipo, bueno, puedo llegar a entender que haya un juego de malabares ahí en un momento determinado y que el jugador salga hacia Inglaterra. Sí, hablaba Javi Robert del PSG, del Arsenal. Sí, pero al Barça, yo con la firmeza con la que se ha movido el Atlético desde el principio, yo no lo veo. Sería una sorpresa, ¿no? O sea, no lo vemos ninguno, sería, creo, ¿no? Bueno, en el fútbol te puedes esperar cualquier cosa, pero sí, el órdago que ha hecho el ya sé, lo del burro volando es gordísimo. Lo he contado yo, lo del burro volando en el fútbol, pero que sería una sorpresa porque efectivamente cuando uno tiene algún interés o mira un poco por lo financiero, no se cierra en banda de esa forma. Entiende que se le pone un precio, que si no llega pues no se hace, pero no se cierra en banda de esa forma. Entonces ya es una cuestión de prestigio y de orgullo, ¿no? Y cuando está el prestigio y el orgullo por delante, pues sobre todo cuando el dinero no es de uno, pues, entonces es complicado. Yo no veo ni un solo motivo para que el Atlético de Madrid ceda esta pretensión que tiene el jugador. Yo lo siento, pero es que no lo veo. No veo. Yo repitiendo lo mismo desde el día en el que Julián Álvarez metió la pata, porque le va a costar lo suyo, va a tener que pagar un peaje por precisamente aquellas declaraciones, que es un peaje en el que la gente le va a pitar y a él le costará con unos cuantos goles y bastante esfuerzo darle la vuelta a esos pitos y convertirlos en aplausos. Yo es que el resto es que no entiendo
¿Qué motivo tiene el Atlético de Madrid para aceptar una oferta tan irrisoria como la que ha hecho el Barcelona? Bueno, pues ayer, reflexionando no entiendo. en el tramo final de tiempo de juego sobre el caso Julián Álvarez, no se ha producido de momento ese encuentro entre Julián y el Cholo Simeone. Veremos, parece que puede ser el miércoles. Y otro de los temas de los que hablábamos es del centro del campo del Real Madrid. Y por esto, Fermín, estamos preguntando hoy en la encuesta. Buenas tardes, Santi. Pues hoy hemos preguntado qué pareja de mediocentros pondríais si fuerais Mourinho. Las opciones eran Bernardo Silva Valverde, Bernardo Silva Tchouaméni o Valverde y Tchouaméni. Y con 639 votos en total, la opción ganadora ha sido Bernardo Silva Tchouaméni con el 49% de los votos. Bueno, pues eso es lo que de momento eligen nuestros oyentes. Habrá que ver, porque Tchouaméni está ligeramente lesionado, pero parece que llega al inicio de la Liga. Hasta las 4 de la tarde, 106.3 Deportes COPE. La tarde. Pilar García Muñiz. COPE. Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Son las 3:30 de la tarde, las 2:30 en Canarias. Esto es la tarde de COPE, la tarde de Pilar García Muñiz. Yo soy Israel Remuñán y vamos a estar contigo hasta las 7 de la tarde. Y esto que escuchas es el sonido de Ceuta ayer. Miles de personas salieron a las calles de la ciudad autónoma en una manifestación para reclamar soluciones después de la crisis migratoria. Han pasado ya 11 días desde aquella entrada masiva por la frontera del Tarajal y Ceuta sigue lejos de recuperar la normalidad. Una crisis cuya dimensión ha vuelto a elevar hoy el gobierno. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, calcula ahora que fueron unas 80.000 personas las que entraron en Ceuta durante los días 30 y 31 de julio. Hasta ahora, Interior había situado esa cifra en torno a las 72.000 personas. El temor a que una situación como aquella vuelva a suceder, pues sigue presente, mientras Ceuta continúa haciendo frente a las consecuencias económicas y sociales que dejó aquella entrada masiva. La situación es absolutamente insostenible, pero aquí hay un pueblo de mucha categoría que hoy se ha manifestado de manera espontánea, de forma cívica, manifestando que no nos vamos a rendir, que vamos a resistir y que juntos y unidos saldremos adelante. Es Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, que también participó en la manifestación de ayer. Un mensaje de unidad y resistencia en una ciudad que, más de una semana después, sigue intentando dejar atrás lo ocurrido. Pero la preocupación continúa mirando hacia el mismo lugar, esa frontera del Tarajal. En redes sociales marroquíes, siguen circulando llamamientos para intentar una nueva entrada masiva el próximo 15 de agosto. Pero Vivas cree que no basta solo con reforzar la presencia sobre el terreno. Hoy ha reclamado un paso más. Y para que todo esto se pueda llevar a cabo de manera eficaz, esto tiene que ser urgente, tiene que ser inmediato. Le he pedido un mando único del Gobierno de la Nación, que sea quien tenga por cometido coordinar, dirigir y efectuar el seguimiento y evaluación de los pasos que se vayan dando respecto de este plan. Un mando único, pide Vivas, que por ahora no llega. Y el presidente de vacaciones en La Mareta 4 semanas, ¿eh? Una petición que llega cuando, según las estimaciones del propio gobierno ceutí, entre 8.000 y 11.000 migrantes permanecen todavía en la ciudad. Son 11.000 migrantes en una ciudad de 80.000 personas. Bueno, ante ese temor de una nueva entrada, Ceuta se prepara. Las fuerzas de seguridad mantienen la vigilancia sobre la frontera y Defensa ha ordenado cancelar a partir del jueves los permisos de los militares destinados en la ciudad. El objetivo es garantizar que todos los efectivos estén disponibles ante lo que puede ocurrir el próximo 15 de agosto. Claro, no pueden permitirse una imagen como la que vimos a finales de julio. Mientras Ceuta se prepara para lo que pueda pasar, todavía sigue haciendo cuentas por lo que ya pasó. 11 días después, la crisis también tiene una factura económica. La Cámara de Comercio de la ciudad cifra ya las pérdidas en casi 18 millones de euros. Pero ojo, porque advierte de que podrían acercarse a los 28 millones a finales de agosto. Esto si la situación se mantiene.
lo que más nos dolió a nosotros en este caso, que yo también soy casetero, que tengo una caseta en la feria, ha sido la cancelación de la feria un día antes. O sea, imagínate, en 90 comensales, entre 90 y 110 comensales, todos los días prácticamente llenos, desde el 1 de agosto al sábado 8 de agosto, la previsión que teníamos que tener. Imagínate toda la comida que ya había previsto. Obviamente, ya no solamente te cuento las pérdidas que he tenido yo. Es la voz de Matías Beruti, empresario y propietario del restaurante La Vaca Quesera y de la hamburguesería Canalla, allí en Ceuta. Su caso es solo uno de los muchos negocios que siguen notando las consecuencias de la crisis, especialmente después de la suspensión de esa feria, de esas fiestas patronales que para muchos concentraban una parte importante de la facturación del verano. Pero la factura que está dejando esta crisis no se mide solo en pérdidas económicas. Ceuta mantiene acogidos a más de 1.300 menores no acompañados, con unos recursos que continúan bajo una enorme presión. Y en medio de esa situación hay casos especialmente preocupantes. Al menos 4 menores migrantes, pero ya sabemos que han sido más, han tenido que recibir atención médica por presuntas agresiones sexuales. Están llegando casos de abusos sexuales a menores y ahora están llegando, pero hoy, por ejemplo, 4 o 5 que hay en el hospital y la verdad es que es muy triste. Esto nos contaba Halima Ahmed hace unos días aquí en La Tarde. En unos minutos volverá a estar aquí con nosotros para actualizarnos la situación. Es coordinadora social de la ONG Luna Blanca, una de las voces que ya venía alertando de estos abusos desde los primeros días de la crisis. La crisis avanza ahora también en otro frente, el político. El Senado ha convocado oficialmente a Fernando Grande Marlaska, Margarita Robles y José Manuel Álvarez para que den explicaciones como ministros sobre lo ocurrido en Ceuta. Marlaska será el primero en comparecer, será este miércoles, Robles lo hará un día después y Álvarez el próximo lunes. El Partido Popular consigue así adelantar unas explicaciones que en el Congreso no estaban previstas hasta la última semana de agosto. Precisamente Álvarez tendrá que responder también por otro de los frentes que ha abierto esta crisis, el choque con Italia. España anunció controles aleatorios a los viajeros procedentes del país transalpino en respuesta a los que Italia mantiene sobre quienes llegan a España. Llegan desde España, mejor dicho, unos controles que no todos los pasajeros están encontrando a su llegada. Cagliari, Cerdeña. Entramos directamente sin nada, ninguna pregunta, ningún papeleo, nada. Estamos viajando juntos, llegamos juntos y sabíamos que podíamos tener algún que otro control, pero nada. Italia, Génova. En 2 días empecemos el Camino de Santiago. Somos todos scouts. Después el gate, nada, control. Y el pulso abierto tras la crisis de Ceuta sigue alimentando el debate migratorio en Europa. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y su homóloga danesa, Mette Frederiksen, han reclamado hoy más expulsiones y centros de repatriación fuera de la Unión. Mientras tanto, el balance más duro de aquellos días sigue siendo el de víctimas. Caminando Fronteras, ONG, especialista en migraciones, mantiene que son 141 los fallecidos al contabilizar las muertes registradas en aguas españolas y también en aguas marroquíes, una cifra que refleja 11 días después que Ceuta sigue golpeada por esta tragedia tremenda en esa frontera del Tarajal. Pues faltan solo 2 días para uno de los acontecimientos del año. Pasado mañana, miércoles 12 de agosto, vamos a poder ver desde España un eclipse total de sol. El primero que se puede ver desde la península en más de un siglo. Si eres de los que ya tienen preparado el plan, el hotel, el pueblo, el mirador, la carretera, la excursión, cuidado, porque hay 2 cosas que todavía pueden chafarte este plan. La primera está delante de ti. Una montaña, una loma, unos árboles o incluso un edificio. Y la segunda está por encima, las nubes, porque este eclipse tiene una particularidad importante. La totalidad va a producirse prácticamente al atardecer, con el sol muy bajo sobre el horizonte oeste.
Para que te hagas una idea, durante el máximo estará a unos 12 grados de altura en A Coruña, a 8 en Burgos y en Palma de Mallorca apenas a 2 grados sobre el horizonte. Es decir, puedes estar perfectamente dentro de la franja de totalidad y aún así quedarte sin verlo porque tienes una montaña delante o unas nubes que te tapan el sol. José Carlos del Toro es doctor en física, investigador científico del CSIC en el Instituto Astrofísico de Andalucía. José Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Lo primero, primera pregunta, ¿por qué en este eclipse es tan importante no solamente estar dentro de la franja de totalidad, sino elegir muy bien el punto exacto del que vamos a mirar? Porque, como decimos, una montaña o el hecho de estar en un valle, en una zona un poquito más baja, te lo puede chafar todo. Pues poco más se puede decir a lo que ya has comentado. Efectivamente, el eclipse, la totalidad va a tener lugar con el sol bastante bajo sobre el horizonte, y si tenemos un obstáculo mirando hacia el oeste, que es por donde se pone el sol, si tenemos un obstáculo que nos impide ver el sol, pues nos vamos a perder un espectáculo que el que lo ha contemplado dice que es el más bello entre los que se pueden ver en la naturaleza. De hecho, el Instituto Geográfico Nacional, el IGN, ha preparado una herramienta muy útil. Introduces el lugar en el que quieres ver el eclipse y puedes comprobar con ese mapa interactivo si será visible, teniendo en cuenta, claro, lo que llamáis el relieve, los que sabéis, ¿no? Explícanos cómo funciona y sobre todo en qué tenemos que fijarnos con esta herramienta. Sí, bueno, desde luego el Instituto Geográfico Nacional ha sido el encargado de hacer esta herramienta, pero el esfuerzo público ha sido enorme y está siendo enorme, con una comisión interministerial en la que han participado hasta 13 ministerios, pero en el que el papel principal lo han desarrollado el de Obras Públicas y Transportes y el de Ciencia, como no podía ser de otra manera. La página trioeclipses.es encontramos acceso a esa herramienta proporcionada por el Instituto Geográfico Nacional, en la que, dado el punto de observación que hemos elegido, nos dirá si el relieve circundante, especialmente el relieve mirando hacia el oeste, nos va a producir sombra y, por tanto, nos impedirá observar el eclipse en toda su belleza. También hay enlaces para saber la predicción meteorológica para el día 12 a las 8:30 de la tarde aproximadamente, que es cuando tendrá lugar el fenómeno. Claro, eso es sobre la previsión meteorológica. Vamos a hablar enseguida con Rubén del Campo, de la EMET, portavoz de la EMET. Pero estamos hablando de esa herramienta del IGN, ¿no?, que permite saber dónde te vas a colocar, elegir el pueblo dentro de esa franja de totalidad, que pasa pues desde Coruña, Asturias, Castilla y León, sobre todo, luego la Comunidad Valenciana, Baleares, zonas de Cataluña, Aragón. Bueno, esa franja de totalidad que seguro que todos habéis visto por dónde pasa y lo tenéis localizado, ¿no? Luego hay que ver los pueblos por los que va a pasar, y hay pueblos que ¿qué pasa? Que aunque pongan en esta herramienta del IGN que no están en un valle, es decir, que no va a haber montañas que tapen el sol, sí que puede suceder que haya de repente pues un árbol o un edificio o un cartel que han puesto de publicidad ahí, o varios carteles que a ti te van a impedir verlo en ese punto. ¿Qué tenemos que hacer, José Carlos, antes del miércoles para que luego no nos desplacemos a un pueblo que después sea muy complicado? Yo recomendaría acercarme hoy, esta tarde o mañana, al punto donde hemos elegido, y a la misma hora para tener el sol más o menos en la misma posición en la que tendremos el día 12, y comprobar que efectivamente no tenemos ningún obstáculo artificial, porque los naturales ya los cubre la web del IGN, pero un obstáculo artificial que nos impida la observación del eclipse. Mejor ir con antelación, ir hoy, porque si no, a partir de mañana ya va a haber muchos atascos y muchos desplazamientos. O sea, se esperan desplazamientos masivos por toda España hacia esa zona de lo que es la banda de totalidad, esa franja de totalidad donde el sol va a quedar completamente oculto, porque hay mucha diferencia entre que quede un 99 a que quede un 100%, ¿no? O sea, no tiene nada que ver, José Carlos, una cosa con la otra. Bueno,
Bueno, para ser gráfico, la diferencia es como la de la noche al día, porque en la totalidad se hace de noche, literalmente. Se hace de noche a una hora inesperada, como serán las 8:30 de la tarde, mientras que aún con un 0,5% de sol, el descenso en la iluminación será difícilmente apreciable y no hay una percepción del eclipse, digamos, en condiciones normales. Se podrá observar siempre que se tengan gafas, siempre esa es una medida fundamental. Sí, vamos a hablar sobre ello enseguida. No se puede levantar la vista si no es con gafas homologadas. Entonces, en esas condiciones se podrá ver que el sol está mellado, está casi oculto por la luna, pero si miramos a nuestro alrededor, si no levantamos los ojos del suelo, no percibiremos prácticamente gran cosa, mientras que en el eclipse total se ha hecho de noche. Y de hecho los animales así lo creen y reaccionan, los pájaros volviendo a sus nidos, los pequeños animales buscando sus madrigueras, etcétera. Qué fuerte. Porque es literalmente la diferencia entre la noche y el día. Sí, porque es interesante, porque hay muchos lugares de España en los que se oculta un 99 con algo %, ¿no? Y la gente dice, bueno, un 99 es casi totalidad. Bueno, no, estamos escuchando aquí a José Carlos del Toro, que hay mucha diferencia entre la totalidad absoluta, el 100%, que está en esa franja que ya todos conocemos. El sol es muy brillante. Claro, que si se cuela un poquito ya ilumina, ¿no? Para que no sea de noche. Eso es. José Carlos, una pregunta, porque claro, la gente piensa, oye, me voy a ir lo más al norte posible. A veces no es tan buscar eso, ¿no? No hace falta buscar irse tan al norte, ¿no? Para estar justo en medio de la franja de totalidad. No, a veces estando en alguna de las esquinas de esa franja también puedes verlo bien, pero es importante que sea en esa franja. Y en cuanto a la orientación, que el oeste esté despejado. Efectivamente. Dentro de la franja de totalidad se podrá observar con totalidad. Si estamos más cerca del borde, serán unos segundos menos que si es en el centro, pero se podrá observar. Pero lo importante es tener un horizonte oeste despejado, despejado de obstáculos tanto naturales como artificiales. Pues José Carlos del Toro, investigador científico del CSIC en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, que nos ha traído estas claves ya cuando no queda nada, 48 horas, poco más de 48 horas para este eclipse, para no vaya a ser que nos lo perdamos cogiendo el coche, desplazándonos con las gafas compradas y vamos y nos lo perdemos. Pues para que no nos pase esto, pues aquí han estado las claves. Gracias, José Carlos, un abrazo. Y decíamos Muchas gracias a vosotros por gracias, José Carlos. Y decíamos que otro de los problemas era el tiempo, si va a estar pues con nubes que impidan ver ese sol, sobre todo cuando, por ejemplo, en Baleares está muy pegadito ya al horizonte. Vamos a saludar a Rubén del Campo, que es portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología. Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Solo 2 días, hoy ya vamos teniendo previsiones un poquito más claras, ¿no, Rubén? ¿Qué es lo que se espera en esas zonas de totalidad, que es donde va a ir más gente, ¿no? Esa zona de Galicia, donde preocupa mucho, Asturias, donde preocupa mucho que haya nubes, y luego Castilla y León. Si pudieses resumirme, ¿qué tiempo se espera para estos lugares? Sí, bueno, vamos a tratar de resumirlo. Ya vamos afinando realmente y en general lo que podemos decir es que en la mayor parte de la franja de totalidad del eclipse va a haber pocas nubes o ninguna, ¿no? Y eso es una buena noticia. Es verdad que en zonas del Cantábrico, ¿no? Sobre todo de la costa de Cantabria, de Asturias, también en puntos del norte de Galicia, ahí sí que puede haber nubes bajas que pueden entorpecer la visión del eclipse. Eso por un lado. Y luego tenemos que tener en cuenta que por la tarde, fruto del calor, porque va a ser un día muy caluroso, pues crecerán nubes a mediodía y a partir del mediodía y primera hora de la tarde en zonas de montaña. Estas nubes pueden ocultar el sol, pero lo habéis comentado antes, el sol va a estar muy bajo ya en el horizonte. Entonces no es tan importante que esas nubes crezcan sobre nuestra cabeza como que estén kilómetros, decenas de kilómetros hacia el oeste, ¿no? Porque esas sí que podrían ocultar la visión de la fase de totalidad del eclipse. Estas nubes crecerán sobre todo en Pirineos, en torno al sistema ibérico y sistemas penibéticos, por lo tanto, zonas
al este de estas montañas, pues estamos hablando de la vertiente mediterránea, podrían tener en algún momento dado, pues dificultades para poder observar con plenitud la fase total del eclipse. Y vamos a zonas de mar, Galicia, Asturias, pienso en el Atlántico, pienso en el Cantábrico y pienso también en nieblas que pueda haber también relacionadas con el mar, aunque es verdad que no sé si nos pilla exactamente, depende del lugar en el que estés, por dónde se va a ver el sol a esa hora, pero no sé si eso también puede influir, esas nieblas marinas. Bueno, sobre todo en el Cantábrico, cerca de la costa de Galicia, de la de Asturias, ¿no? Y de Cantabria, ahí pues habrá esas nubes bajas, ¿no? Que hemos comentado antes y que pueden dificultar la visión del eclipse. En el Mediterráneo no tanto, en el Mediterráneo del Levante, por entendernos, ¿no? Comunidad Valenciana, Cataluña, Baleares y demás, ahí no debería haber problema. Sí que es cierto que en el Mediterráneo andaluz, en lo que llamamos el litoral de Alborán, ¿verdad? En esa zona del sur del Mediterráneo, pues lindante con Andalucía, ahí puede haber algunas nubes que también dificulten de alguna manera la visión del eclipse, esas nubes bajas, ¿no? Pero bueno, en general, en Baleares el mayor problema, más que haya nubes, es que ya es muy tarde, ¿no? Que ya el sol estará muy, muy bajo en el horizonte y cualquier pequeño obstáculo, cualquier pequeña nube no prevista, pues puede fastidiar, ¿no? El momento culminante. Pero decías que más o menos, viendo esa franja de totalidad que cruza España desde Galicia, Asturias, luego todo Castilla y León, o la mayor parte de Castilla y León, esa franja de totalidad, decías que más o menos van a estar cielos despejados propios de este mes de agosto, ¿no, Rubén? Sí, en general la franja de totalidad, como decimos, ¿no? Sobre todo en el interior de la península, más allá de esas nubes que puedan crecer por la tarde, pero que en principio no deberían suponer un gran problema, pues lo dicho, no serán las nubes el fenómeno que más vaya a dificultar en general la observación del eclipse. Lo único que sí aprovecho para decir es que va a ser un día con mucho calor, y entonces, como en algunos puntos de observación hay que estar relativamente pronto, unas horas antes del eclipse, pues bueno, tener presente que va a hacer mucho calor. Hablamos de 38 a 40 grados y que hay que hidratarse bien, hay que estar preparado para aguantar el calor durante unas horas. Eso sí que hay que dejarlo claro. Y con el riesgo de incendios que también tiene esto, ¿no? De tanta gente en zonas que a veces son boscosas o zonas que son de campo, hay que tener muchísimo cuidado. Más o menos para saber seguro, porque ahora quedan 48 horas, pero ¿cuándo sabremos exactamente? Por si alguien sabe a qué zona va a ir, imagínate que alguien quiere ir a Castilla y León, pero no sabe si irse a un pueblo, si irse a otro, si irse a otra provincia. ¿Cuándo más o menos se sabe, oye, pues aquí seguro que va a estar despejado y seguro que lo vamos a tener? ¿Cuándo? ¿Mañana? ¿A lo largo del día de mañana? Hombre, esto, aunque es una broma, seguro cuando sea la hora del eclipse, claro, ¿no? Pero realmente, no, hombre, ya 24 horas antes podremos ir afinando ya con mayor precisión. Lo que pasa que muchas veces es lo que decimos, al estar el sol tan bajo, aunque sea una nube no demasiado desarrollada, pues te puede fastidiar, ¿no? En un momento dado, el momento culminante. Pero bueno, ya mañana podremos ir afinando, e incluso en AEMET, que estamos haciendo boletines diarios, el propio día del eclipse vamos a hacer un boletín ya, el último, será el mismo día 12 a mediodía, y seguramente ahí ya podamos, pues bueno, dar con la mayor concreción posible que la ciencia permite, ¿no?, hacer estos pronósticos. Pues Rubén del Campo, portavoz de la AEMET, gracias por estar en la tarde. A vosotros un abrazo. Bueno, yo vengo ya aquí preparado, ¿no? Bueno, yo no, yo las tengo que comprar, pero la que está preparada es Jara. Yo me estoy adueñando aquí de tus gafas de eclipse. Jara Muñoz, buenas tardes. Ahora sí que estás bien. Ahora sí, buenas tardes. Estas gafas que si te las pones, que tenemos aquí encima de la mesa, es importante decir que, oye, no será porque no lo hemos repetido aquí. Si alguien se queda ciego o con lesiones oculares, pues no será porque no lo hemos dicho aquí en este programa. No será culpa nuestra. El eclipse solo se puede ver con unas gafas especiales, que ahora nos va a explicar Jara cómo son, pero es lo único con lo que puedes verlo. No puedes mirar al sol, de hecho no es recomendable ni mirar al sol, incluso cuando esté oculto 100%, ¿no? Claro, eso es, Israel. Mira, para saber... Bueno, estas gafas es verdad, las que tenemos ahora Israel y yo en la mano, que son las que le he traído, pueden parecer un poco de mentirijilla, así de cartón, sí, parece como ¿no? de chufla, ¿no? Es como de cartón. Claro. Pero lo que necesitas realmente, Israel, para saber si tus gafas te sirven, aunque estas parezcan un poco de mentira, así como las que llevas al cine para parecen las del 3D del cine. Eso es. Pues lo que necesitas es, por ejemplo, mira, póntelas para que veamos el ejemplo. Bueno, yo no veo nada. Ahora mismo aquí dentro del estudio con las gafas puestas no veo absolutamente nada. Pues eso es... Está todo negro. Eso es buenísima señal, Israel. O sea, en teoría, cuando te las pongas, no deberías ver nada, porque te están tapando toda la luz que estás recibiendo. Vale. Otra de las cosas que te lo voy a explicar también con estas gafas, mira, si miras aquí en estas gafas, por ejemplo, es en la patilla,
pero en otras gafas puede ser en otro lugar. En otro lugar, a lo mejor en la caja en la que vienen o en algún papel. Pero es muy importante que encuentres este número, que esto certifica que están homologadas. Mira, apunta, es el ISO 123 12/2. Tiene que ser esto. Tiene que ser. Aquí pone, cumple con los requisitos para ISO 123 12/2. Esta pone que están hechas en Estados Unidos y en la otra patilla pone de la Comunidad Europea, ¿no? Es una de las cosas más importantes que tenemos que certificar también, que tengan esa C con esa E, que nos certifican que efectivamente están aprobadas por la Comunidad Europea y que nos servirán, pues eso, de cara a cuando queramos ver el eclipse. Claro, yo he llamado a algunas ópticas, he llamado a alguna farmacia para ver si la tenían y me decían, no, es que están agotadas, tenemos que pedirlas, tal. Si alguien quiere hacerse con estas gafas, ¿dónde es bueno que las vaya a coger? Pues mira, si eres de esos rezagados que todavía no se han hecho con las gafas, la 11, por ejemplo, está repartiendo ya gafas de estas homologadas gratis. Y ahora mismo a mí me parece que es una de las opciones más seguras, en vez de comprarlas por la calle, comprárselas a alguien que no sabes muy bien de dónde las ha sacado. Claro. Pues en la 11 no te tienes que gastar ni un euro, las tienen gratis. Bueno, también o también esos centros especializados, no por la calle, ¿no? Pero alguna óptica entiendo que tendrás, y de farmacias serán de calidad también, entendemos que sí. Oye, una pregunta importante, porque la gente decía lo de que cuando ya esté totalmente oculto, que se puede mirar directamente. ¿Esto qué te dicen a ti? ¿Se puede mirar directamente o no? ¿O es mejor no hacerlo ni siquiera cuando está oculto? A ver, en realidad te las puedes quitar el minuto que dura el eclipse total, ¿no? El minuto en el que está completamente tapado el sol. Pero tienes que volver a ponértelas a tiempo y puede que no te dé tiempo. Entonces lo más recomendable, o que no te des cuenta, entonces lo más recomendable, bueno, pues como nos han explicado aquí ya muchas veces en la tarde, es que no te las quites directamente, que te las dejes puestas y así nos aseguramos de no quedarnos ciegos y de ver perfectamente el eclipse. Pues ahí está esa recomendación, que las gafas estas que tenemos encima de la mesa, con las que si te pones ahora no se ve absolutamente nada, pero luego el eclipse sí que lo vas a poder ver bien, pues puestas todo el rato, porque claro, no te das cuenta de que te estás lesionando el ojo si hay una lesión y con esos rayos que te pueden hacer muchísimo daño y lesiones muy graves. Gracias, Jara. Gracias, Israel. Pues nada, quedan 48 horas para ese eclipse que va a revolucionar España entera. Urbano Canal, buenas tardes. Muy buenas tardes, Israel. Hoy estamos preguntando a nuestros oyentes por visitas inesperadas, como las que se van a producir por el eclipse en muchos puntos de España. ¿En qué teléfono esperamos mensajes? En el 607 15 0602, por pues favor. Pues ahí todo el mundo a escribir, claro. La tarde. Pilar García Muñiz. COPE. Estar informado. Si te gusta el deporte, ahora les contamos todo lo que pensamos de lo que ha ocurrido. Ya sabes dónde acabar el día. Y ahora analizamos todo lo que ha ocurrido. Que a un equipo que le pitan 13 penaltis en 26 partidos piense que es perjudicado por los árbitros. Este verano sigue conectado al partidazo de COPE. Igual que te digo que ayer en ese penalti ayudan al Madrid. De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. Habrá en otros que el Madrid se ha sentido perjudicado. Y a partir del 31 de agosto te esperamos en una nueva temporada juntos con Juanma Castaño. No se lo pierdan. El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorado en España. Vaya temazo, valorado. Y otra, valorado. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Este verano rodéate de los tuyos y celebra cada momento con Cepa 21. Amigos, una buena mesa y un gran vino pueden convertirse en un plan inolvidable. Porque un brindis con Cepa 21 es sinónimo de éxito. La apuesta segura de José Moro en Ribera del Duero y este verano también la tuya. Elige Cepa 21. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Atención, 12 de agosto, eclipse solar confirmado en Sol Optical. Con cualquier compra te regalamos unas gafas para observarlo con seguridad. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo. Estos sí son unas segundas rebajas, solo en Rapimueble. Dormitorio juvenil compacto 389. Conjunto de matrimonio de canapé más colchón 354 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Segundas rebajas en Rapimueble. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez de la Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez de la Fuente Abogados mediamos para resolverlos. Infórmate en el 646-690-032 o en martinezelafuenteabogados.com. Especialistas en herencias. ¿Te gustaría sentirte ligero? Pero ligero de verdad. Con Fluchos es posible. Fluchos presenta su nueva colección de primavera-verano con materiales de primera calidad, tecnología de pisada y un confort que te hace sentir ligero de verdad. Fluchos, comodidad absoluta. A la venta en las mejores tiendas. Pase lo que pase este verano, te lo contamos aquí. ¿Y hoy en qué consiste la actualidad? En varias fotografías. Tratando de contarte lo que pasa, de explicarte por qué pasa. De lunes a viernes desde las 6, sigue conectado Herrera en COPE. La pregunta es interesante, ¿eh? Venga, bueno, interesante y yo creo que de respuesta sencilla. Y el 31 de agosto te esperamos en una nueva temporada juntos con Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera. Son las 4.